Los cielos del Báltico volvieron a estremecerse. Rusia, una vez más, lanzó sus cazas a zonas donde no tenían permiso de volar, como si las fronteras aéreas fueran un simple borrón en el mapa. Sus aviones, sin previo aviso y con un propósito oculto, se adentraron en espacios restringidos. Lo que parecía una maniobra más para intimidar, esta vez encontró respuesta inmediata. 2 cazas F-35 italianos se cruzaron en su camino, listos para recordarles que la Alianza Atlántica no se queda de brazos cruzados. Todo ocurrió el 13 de agosto. Medios europeos informaron que desde la base aérea de Emari, en Estonia, se levantaron de inmediato 2 F-35 pertenecientes al contingente italiano. No despegaron desde Italia, sino desde esa instalación estratégica en el corazón del Báltico, preparada precisamente para reaccionar en segundos. Su misión era clara: interceptar un Su-24 y un Su-27 rusos que habían cruzado hacia territorio controlado por la OTAN. Un oficial de la OTAN declaró en ese momento: cada vez que un avión militar penetra en nuestro espacio sin identificación, se activa el protocolo de defensa inmediata. No hay margen para la duda. El mensaje es firme. No vamos a permitir juegos peligrosos sobre nuestros cielos. La intriga aumenta porque este incidente no fue aislado. Apenas unos días antes, cazas Gripen húngaros ya habían tenido que interceptar otras aeronaves rusas. 2 episodios consecutivos en tan corto tiempo encendieron todas las alarmas. ¿Estaba Moscú elevando la apuesta o simplemente probando hasta dónde llegaría la paciencia occidental? Los analistas coinciden en que no se trata de errores de navegación. Los cazas rusos volaban sin transpondedores y sin planes de vuelo registrados. 2 omisiones que no son casuales. Al no llevar transpondedor, su presencia era prácticamente invisible para el tráfico aéreo civil, poniendo en riesgo incluso a aviones comerciales. Y al no presentar plan de vuelo, quedaba imposible saber su verdadera misión. Un coronel retirado comentó en televisión internacional: Rusia no juega a perderse en el aire. Esto es un tanteo, una forma de medir las reacciones, de recolectar información y de proyectar miedo. El problema es que cada tanteo aumenta la posibilidad de un error que puede desatar algo mucho más grave. El despliegue italiano representaba algo más que una simple interceptación. Era la primera vez que los F-35 de ese país entraban en acción en el teatro báltico. Un debut cargado de simbolismo. El Quick Reaction Alert, QRA, la postura de alerta permanente de la OTAN, funcionó como debía. Equipos listos 24 horas al día, 7 días a la semana, preparados para despegar en cuestión de minutos. No hubo necesidad de disparar, pero el simple hecho de llegar al encuentro bastó para que los pilotos rusos dieran media vuelta hacia su propio espacio aéreo. Una retirada silenciosa, aunque cargada de tensiones no resueltas. Sin embargo, la pregunta queda flotando. ¿Cuánto tiempo habían estado esas aeronaves dentro del espacio báltico antes de ser interceptadas? Nadie lo sabe con certeza. Y lo inquietante es pensar qué pudieron observar o registrar en esos minutos de incursión. Para dimensionar lo que pudo haber ocurrido en caso de un enfrentamiento real, basta con revisar las características de los aviones involucrados. Los F-35, fabricados en Estados Unidos, son cazas de quinta generación diseñados para reemplazar a los F-16 y A-10. Con tecnología furtiva, velocidad supersónica de más de Mach 1.6 y capacidad de vuelo superior a las 1.300 millas sin repostar. Estos aparatos representan un salto tecnológico abismal. Pueden portar desde cañones Vulcan de 6.000 disparos por minuto hasta misiles aire-aire y bombas guiadas de precisión. En contraste, el Su-24 ruso es un diseño heredado de la Guerra Fría, en servicio desde mediados de los 70. A pesar de algunas modernizaciones, sigue siendo un caza de cuarta generación con menor alcance y menor velocidad. Puede portar armamento considerable, incluso armas nucleares tácticas, pero frente a un F-35, carece de sigilo y de versatilidad. El Su-27, por su parte,
es más moderno que el Su-24 y puede alcanzar Mach 2. Fue un orgullo de la aviación soviética en los 80 y logró récords impresionantes en despegue y altitud. Pero esos récords quedaron como reliquias de otra era. Aunque posee misiles potentes y un cañón de 30 milímetros, sus capacidades no igualan a las de un F-35 con sigilo avanzado y sensores de última generación. Un analista de seguridad aérea lo resumió así: el Su-27 puede ser veloz y maniobrable, pero el F-35 es invisible hasta que decide mostrarse. Si fuera un combate real, los pilotos rusos ni siquiera sabrían qué los golpeó. Este choque en el aire se enmarca en un contexto aún más inquietante. En los últimos meses, Rusia ha multiplicado sus vuelos no autorizados sobre el Báltico. Reino Unido, Alemania, Hungría y otros países de la OTAN ya han tenido que enviar cazas para contener estas maniobras. El patrón es evidente. Moscú elige esta región para medir los reflejos de la alianza, quizás porque las repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania, son antiguos territorios soviéticos y, en la narrativa del Kremlin, tierras perdidas que podrían volver a estar en su órbita. Un listado de incidentes recientes ilustra esta escalada. En abril, aviones Typhoon británicos interceptaron en 3 ocasiones distintas a aeronaves rusas, incluyendo un avión espía Il-20M. En junio, cazas alemanes se movilizaron para enfrentar nuevamente a un Il-20M sobre el mar Báltico. A comienzos de agosto, Gripen húngaros tuvieron que responder a otra incursión apenas días antes del episodio italiano. La secuencia es clara: Rusia no detiene sus provocaciones. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, declaró en julio: si Estonia es atacada, la respuesta será devastadora. Tenemos los planes, tenemos la capacidad, y los rusos lo saben. Esas palabras no fueron elegidas al azar. Las repúblicas bálticas temen ser el próximo objetivo de Moscú si la guerra en Ucrania se prolonga y Rusia sale fortalecida. Estonia incluso instaló recientemente dientes de dragón, defensas antitanque en sus fronteras, como un recordatorio de que se preparan para lo peor. Pero más allá de la fuerza militar, la batalla es psicológica. Cada incursión aérea busca enviar un mensaje: que la OTAN puede ser vulnerada, que sus cielos no están a salvo. Al mismo tiempo, cada interceptación muestra lo contrario: que el sistema de defensa funciona, que las alianzas están listas para reaccionar. Un general europeo resumió en conferencia de prensa: cada vuelo no autorizado de Rusia es una chispa. Puede apagarse rápido o puede encender un incendio. Por eso no bajamos la guardia ni un segundo. Mientras tanto, los titulares del mundo comenzaron a hablar de la posibilidad de una tercera guerra mundial. Algunos lo llamaron exageración, otros lo ven como un aviso de lo que podría venir. Lo cierto es que el propio canciller ruso, Sergei Lavrov, habló recientemente de que el conflicto global ya habría comenzado en nuevas formas, recordando las intervenciones occidentales en Yugoslavia, Irak, Libia y Siria. Sus palabras no son casuales. Rusia ya plantea la idea de un choque total como un escenario en desarrollo. Y aunque el 13 de agosto no hubo disparos, la tensión fue palpable. Los cazas italianos demostraron disciplina al no escalar la situación, pero dejaron claro que la OTAN puede estar donde quiera, cuando quiera. Un informe de Army Recognition concluyó: el F-35 Lightning II representa un salto generacional. Sus sensores avanzados, su sigilo y su capacidad de compartir datos en red lo convierten en una amenaza que los cazas rusos simplemente no pueden igualar. El mensaje quedó grabado en el aire del Báltico, pero la duda persiste. ¿Qué buscaban exactamente esos Su-24 y Su-27 en territorio de la OTAN? La tensión ya había alcanzado niveles casi insoportables en el cielo del Báltico. El primer encuentro entre los cazas más avanzados de Occidente y los interceptores más veteranos, pero aún peligrosos, de Rusia, marcó un antes y un después en la historia de la seguridad europea.
La primera parte dejó claro que no fue un simple roce aéreo. Fue un choque de visiones, de estrategias y de voluntades. Ahora, lo que ocurrió después reveló que ese incidente era apenas el comienzo de algo mucho más oscuro. Los radares seguían mostrando ecos que iban y venían como fantasmas en medio de una partida de ajedrez a escala continental. Los F-35, invisibles para la mayoría de los sistemas, parecían moverse como sombras imposibles de atrapar. Los Su-24, más pesados, cumplían el rol de bombarderos tácticos de disuasión, mientras los Su-27 jugaban el papel de centinelas agresivos, listos para marcar territorio con misiles aire-aire de largo alcance. Pero el enfrentamiento directo dejó algo en claro. La superioridad tecnológica no garantiza la victoria si no se acompaña de inteligencia estratégica. Y eso fue precisamente lo que sorprendió a los mandos de la OTAN, cuando, horas después del encuentro, un suceso inesperado sacudió la calma frágil de toda Europa del Este. Mientras los pilotos regresaban a sus bases, la prensa internacional comenzó a especular. Las primeras filtraciones hablaban de un incidente aéreo inusual. Sin embargo, lo que se ocultaba tras bambalinas era aún más alarmante. Un dron no identificado había aparecido en la misma zona del encuentro, navegando sin códigos de identificación y con un rumbo errático que nadie reclamaba como propio. Ese dron, de origen aún desconocido, sobrevoló la frontera entre Polonia y Bielorrusia antes de desvanecerse de los radares de la OTAN. Algunos analistas aseguraron que podría tratarse de un ensayo ruso de guerra electrónica. Otros apuntaban a un experimento de la propia OTAN. Pero lo que vino después dejó a todos sin palabras. En cuestión de horas, varias instalaciones críticas en Polonia y Lituania sufrieron apagones repentinos. Los informes hablaban de fallas simultáneas en redes eléctricas, sistemas de comunicaciones y enlaces militares. Parecía un ataque cibernético perfectamente coordinado, ejecutado justo después del cruce aéreo. ¿Casualidad? Nadie lo creía. La OTAN se reunió de urgencia en Bruselas. Los jefes militares sabían que no podían permitir que la narrativa internacional se inclinara a favor de Moscú. Se ordenó el despliegue inmediato de más cazas F-35 en la región, no solo para patrullar, sino también para enviar un mensaje claro. Cualquier provocación sería respondida con contundencia. Rusia, por su parte, no se quedó de brazos cruzados. Los medios estatales presentaron el incidente como una provocación de la OTAN, acusando a los F-35 de violar el espacio aéreo ruso. Al mismo tiempo, imágenes satelitales confirmaban que nuevas baterías de misiles S-400 estaban siendo reposicionadas cerca de Kaliningrado. La tensión escalaba minuto a minuto. Sin embargo, lo más inquietante no estaba en los cielos ni en las bases militares, sino en la esfera invisible de la información. Hackeos masivos comenzaron a propagarse en medios europeos, mostrando mensajes falsos sobre supuestos ataques, explosiones e incluso derribos que jamás ocurrieron. La población, confundida, empezó a preguntarse, ¿qué es real y qué es parte de una guerra psicológica? En medio de la confusión, la OTAN enfrentó un dilema: responder con fuerza o mantener la prudencia. El problema era que cualquier paso en falso podía ser interpretado como una declaración de guerra abierta. El mando aéreo de Ramstein, Alemania, filtró un informe alarmante. En un lapso de apenas 48 horas, los F-35 habían detectado 14 interceptaciones rusas no declaradas, la mayoría protagonizadas por Su-27. En varias ocasiones, los pilotos habían estado a menos de 30 segundos de presionar el gatillo. El mundo estaba al borde de un error fatal. Señales que mostraban que algo más grande se estaba preparando. 1. Movilización silenciosa de tropas en Kaliningrado y Bielorrusia. 2. Interferencia en radares de la OTAN que hacía desaparecer temporalmente los F-35. 3. Incremento repentino en vuelos de aviones de reconocimiento rusos cerca del Báltico. 4. Apagones sincronizados en infraestructuras críticas de Polonia y Lituania. 5.
mensajes de propaganda digital infiltrándose en redes sociales europeas. 6. Activación de submarinos rusos en el mar de Barents, fuera de los patrones habituales. 7 órdenes confidenciales en bases de la OTAN para preparar planes de evacuación civil. Cada una de estas señales no era aislada. Juntas conformaban un rompecabezas siniestro que parecía anunciar algo mucho más grave. 3 días después del primer enfrentamiento, un avión civil polaco que realizaba un vuelo rutinario reportó problemas en sus sistemas de navegación. El piloto, en pánico, aseguró que los instrumentos estaban siendo interferidos. Lo más escalofriante fue que, durante varios minutos, los controladores aéreos vieron en el radar cómo el avión parecía dirigirse directo hacia el espacio aéreo ruso. De inmediato, 2 Su-27 despegaron para interceptarlo. La situación parecía fuera de control, un avión comercial en riesgo de ser confundido con una amenaza. Solo la rápida intervención de un F-35 de la OTAN evitó lo que pudo haber sido una catástrofe. El avión civil logró corregir el rumbo y aterrizó de emergencia, pero el mensaje quedó claro. Alguien estaba manipulando el espacio aéreo. Y no era casualidad. El Pentágono lanzó un comunicado público denunciando acciones híbridas por parte de Moscú. El Kremlin respondió con la misma moneda, acusando a la OTAN de provocar incidentes con aviones civiles para culpar a Rusia. La narrativa ya no se trataba solo de un choque aéreo. Estaba en juego la percepción mundial. Mientras tanto, en el Mar Negro, un destructor estadounidense detectó señales de un submarino ruso a pocos kilómetros de su posición. Todo parecía parte de una misma estrategia: presionar en distintos frentes, mantener a la OTAN alerta y al mismo tiempo sembrar confusión. Las investigaciones sobre el dron no identificado continuaban. Algunos ingenieros de inteligencia militar señalaron que los restos de la señal electromagnética que dejó correspondían a un modelo de última generación que ni siquiera había sido presentado oficialmente por Rusia ni por la OTAN. ¿Era un tercer actor jugando en la sombra? Algunos sospechaban de China, otros incluso de actores no estatales que buscaban escalar el conflicto para obtener beneficios económicos o políticos. Lo cierto es que la presencia de ese dron marcaba la pauta. El enfrentamiento aéreo había abierto la puerta a un escenario donde nada podía darse por seguro. Consecuencias inmediatas tras el choque: F-35 versus Su-24, Su-27-1. Aumento drástico de vuelos de reconocimiento en todo el flanco este de la OTAN. Segunda creación de una célula de guerra híbrida en Bruselas para coordinar ciberdefensa. Tercer incremento en la retórica propagandística de ambos bandos, con noticias falsas a gran escala. Cuarta, suspensión de ejercicios conjuntos con países neutrales por temor a filtraciones. 5. Pánico en los mercados financieros ante rumores de conflicto abierto. 6. Reportes de movimientos navales inusuales en el Ártico y el Mar Negro. 7. Inquietud social en Polonia y Lituania, con protestas pidiendo garantías de seguridad. El enfrentamiento aéreo entre los F-35 de la OTAN y los Su-24 o Su-27 rusos quedará registrado como el momento en que el equilibrio estratégico del continente se tambaleó. Pero lo que siguió demostró que la verdadera batalla no solo se libra con misiles y cazas supersónicos, sino en la red eléctrica, en los sistemas de información y en la mente de las poblaciones. Lo que sucedió después del choque no fue simplemente un incidente. Fue la prueba de que el futuro de Europa está siendo escrito en un tablero donde los movimientos ya no son visibles a simple vista. Cada apagón, cada hackeo, cada dron fantasma es una jugada calculada. Y lo más inquietante es que, en este tablero de guerra moderna, cualquier error humano podría convertirse en la chispa que encienda el mayor conflicto del siglo. Gracias por disfrutar del video. Les deseamos una gran semana desde Europa de Acero. Nos encontramos en un próximo video. Hasta entonces.